A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a tu serie podcast La Maleta de María. Un saludo para todos, bienvenidos a La Maleta de María. En este episodio nos acompaña nuestro colega Cristian Cárdenas Berrío, quien actualmente es el coordinador de Humanidades 3 a nivel nacional en la Universidad Cooperativa de Colombia. Cristian es licenciado en Educación, Español y Comunicación Audiovisual, magíster en literatura y candidato a doctor en literatura, quien trae en su maleta su nuevo libro con un título bastante llamativo: Instrucciones para domesticar un centauro, focos y enfoques del discurso ensayístico de Germán Espinosa. Los invitamos pues a este diálogo preguntándole a Cristian cuál es la relación entre el título y el contenido del libro. Primero que todo, María Cecilia, muchas gracias pues por invitarme de nuevo, por tenerme de nuevo en tu maleta. La relación es muy simple. El ensayo es un género bastante proteico, bastante híbrido, es un género que no tiene residencia fija, que no tiene unos límites claros. Entonces la mayoría de los estudiosos y de los grandes ensayistas lo han definido siempre en términos metafóricos. Eso para muchos investigadores es un problema porque les gustan las definiciones exactas y tal, pero claro, un género que es así, que se mueve entre la ciencia y entre el arte, entre la opinión y el argumento, entre la literatura y la filosofía, que coquetea con la poesía, pero también con las ciencias duras. En fin, es, como te digo, bastante proteico. El mito de Proteo, que era ese ser que profetizaba en la antigua Grecia y que cambiaba de forma siempre para no dejarse agarrar. Así es el ensayo. Entonces, uno de los grandes ensayistas nuestros, que fue, cuando digo nuestro, es latinoamericano, don Alfonso Reyes Ochoa, mexicano, el regiomontano universal, lo que hizo fue definirlo con esa metáfora del centauro, con esa figura del centauro. Por eso en la portada del libro aparece precisamente una obra muy bella de Botticelli, que es Palas Atenea, sobando el centauro, cuidando el centauro, ¿no? Entonces, porque el centauro tiene esa cuestión, es mitad razón, pero también es mitad instinto, mitad telúrico, tiene una cosa deductiva, pero también intuitiva. Pero además el centauro, recordá que eran grandes arqueros, o sea que lanzaban, eran muy buenos lanzando la flecha. El ensayista también hace eso, con sus flechas, que son sus ideas, busca rasgar el firmamento de la realidad que todos tenemos aceptada, que todos estamos condicionados a pensar que es así. El ensayista lo que hace es rasgar con sus ideas, con sus flechas, ese firmamento de la realidad, digámoslo así. Por eso lo del centauro. Ahora, como es un texto donde yo abordo el género del ensayo en general y nuestro ensayismo en Colombia, Hispanoamérica y en particular en Germán Espinosa, pues me pareció que lo que íbamos a dar ahí era una caja de herramientas, unas instrucciones para domesticar el centauro, que en muchos momentos fue un animal como salvaje, ¿no es cierto? Fue un ser más bien como salvaje. ¿Y por qué instrucciones? Porque cuando yo comencé hace muchos años a investigar ensayo y a irme por esa línea, me di cuenta que no había un aparataje conceptual ni teórico para abordar el género. Entonces había que hacer una caja de herramientas, que es fundamentalmente los 3 primeros capítulos de este libro, es la construcción de una caja de herramientas, de unas categorías teóricas y conceptuales, desde las cuales analizar el ensayismo de un autor o de varios, porque eso no existía, al menos pues entre nosotros habían muy pocos trabajos. Entonces por eso el de las instrucciones para domesticar ese centauro que es el ensayo.
Cristian, en tu libro vas entrecruzando poco a poco algunas características del ensayo y entre algunos de esos capítulos se encuentran, por ejemplo, las genealogías de la tradición, luego tenemos el Centauro en Colombia, breve panorama del ensayo en nuestra nación, pero más adelante nos encontramos uno de los capítulos que define gran parte del texto y es el titulado como Germán Espinosa, un ensayista del trópico. ¿Por qué te enfocaste en este escritor? Bueno, te cuento que el maestro Germán Espinosa para mí es uno de los escritores más importantes que ha dado Colombia. Para mí, la mejor novela escrita por un colombiano después de 100 años de soledad es La tejedora de coronas del maestro Germán Espinosa. Murió en el 2007, ¿no? No hace mucho, digámoslo, pues sí, no hace mucho. Es un autor de culto, es un autor que pasa como de lector en lector, que se va ganando lectores por recomendación de algunos que lo leemos, algunos que lo estudiamos, algunos que los conocimos. Yo tuve la fortuna de conocer al maestro. Es un autor que lo investigan pues en las academias y tal, y es de culto porque pues su literatura, digamos que no es que sea difícil, pero la erudición es su sintaxis. ¿A qué me refiero con esto? Era un hombre extremadamente erudito, lo sabía todo, casi todo, era una enciclopedia ambulante el maestro Espinosa. Entonces, claro, toda su literatura está cargada de datos eruditos, de referencias enciclopédicas, de conceptos filosóficos, y entonces a veces es pesado para un lector que no tenga algún tipo de formación, le parecerá, uy, qué tan aburridor, pero es un autor muy, muy importante, muy, muy, muy rico. Es un autor que debiéramos leer más entre nosotros. Lo reconocieron más en Europa, los franceses lo hicieron caballero de la Orden de las Artes y las Letras, por ejemplo. Y aquí era poco conocido, poco leído. Cuando digo poco, no era desconocido, no. Pues, insisto, es un autor de culto. Ya me parece que la obra, tanto la narrativa como la ensayística del maestro Germán Espinosa y sus cuentos, porque en todos los géneros se metió, son una maravilla, son de degustar sus cuentos, sus novelas y sus ensayos. Entonces, esa es la ocasión para desempolvar un poco la memoria del maestro Germán Espinosa e invitar a los que nos escuchen a leer la obra del maestro Espinosa. Quien quiera comenzar con sus ensayos, yo le recomiendo La elipse de la codorniz, ¿no? Con sus cuentos le recomendaría Todas las cartas del naipe negro, y de sus novelas yo le recomendaría comenzar con Aitana o con El signo del pez. Bastante interesante esa obra, El signo del pez, sobre los orígenes del cristianismo. Era un tipo muy culto, muy, muy culto. A través de esta breve presentación del libro Instrucciones para domesticar un centauro de nuestro colega Cristian Cárdenas Berrío y de la lectura del mismo, donde podemos evidenciar aspectos históricos que nos brindan luces sobre el trayecto del género, así como los diferentes enfoques y definiciones, nos gustaría saber qué nos cuentas en este libro sobre el ensayo que nadie más haya dicho. Bueno, María Cecilia, finalmente, pues yo lo que tengo que decir es que yo no tengo la pretensión, pues, de decir algo que no haya dicho nadie más, no, pues me parece eso. Stefan Zweig, un gran escritor austriaco, él decía que uno se tenía que poner a pensar a ver si de verdad en el mundo nadie había dicho lo que uno iba a decir. Aunque admiro mucho a Zweig, no estoy de acuerdo con eso. Uno hasta cierto punto publica por irresponsable, no porque vaya a decir algo que nadie ha dicho, porque qué no se habrá dicho, por Dios. De pronto es cómo combina uno algunas cosas que ya se dijeron, ¿no? Cómo arroja una luz sobre algo que se movía hasta el momento en las sombras. Y eso pasa un poco con el ensayo. En el país el ensayo no se ha investigado fuertemente. Es un género que a mí me parece que tenemos muy buen ensayismo, pero que en 200 años de vida republicana solo tenemos 4 antologías, por ejemplo. 4 no más, en más de 200 años de vida republicana. Tenemos muy pocos estudios, ¿no? Uno tiene el estudio de Jaime Alberto Vélez, profesor de Medellín, de la de Antioquia,
Eduardo Escobar, que es un gran ensayista, tiene un estudio sobre ensayistas antioqueños. Hernando Urriago en Cali hace lo propio con Baldomero Sanicano. Efren Giraldo, que también es de Medellín, mucha gente de Medellín ha investigado esto, saca un libro muy recomendable, ¿no es cierto?, que lo sacó la editorial de la Universidad de los Andes, que se llama precisamente La Poética del Esbozo, sobre 3 ensayistas, Hernando Telles, Baldomero Sanicano y Nicolás Gómez Dávila. Pero mira que sobran pues los dedos en una mano y te sobran, no hay unos estudios así pues serios sobre el ensayo. Y a mí el género me descrestó desde hace más de 20 años cuando conocí a Michel de Montaigne. Cuando leí a Montaigne quedé deslumbrado. Yo no, pues lo que él hace con el yo, cómo se desnuda absolutamente vestido, esa confesión laica de cómo ve él el mundo. Hay grandes escritores, ¿no? Y muchos escritores uno los siente como adalides, como gente con la cual discutir, o como sabios, con gente de la cual aprender, o simplemente les son indiferentes, pero con Montaigne pasa algo en particular. Uno siente que es amigo de él. Uno se lee sus ensayos y recomiendo que lean los ensayos de Montaigne, como se leen los creyentes los evangelios, así, ábralos donde sea, y Montaigne siempre dice algo. Es una maravilla. Entonces, además de recomendarlo, pues yo lo descubrí hace más de 20 años y me deslumbró lo que él hacía, esa manera de escribir, esa manera de ver el mundo desde su yo, pero no con la pretensión de que yo sé mucho, yo lo conozco todo, sino con la actitud de, mire, a mí me falta mucho, pero desde aquí lo veo yo. Mire a ver si usted también lo comparte, es decir, buscando como una tercería, como una habilitación, como se dice en fútbol. Entonces eso me deslumbró del género y me enamoré del género y comencé a ver que casi no había investigación en el país, comencé a ver que teníamos grandes ensayistas que tampoco se investigan, que leemos poco ensayo en el país, y entonces me enamoré y por ahí llevo trabajando juiciosamente, ya investigando como línea de investigación a nivel de academia, yo más de 10 años, pero hace más de 20 me enamoró del género y tal vez sea de lo que más leo, entre novelas, de lo que más leo es siempre ensayo. Muchas gracias por darnos a conocer tu trabajo y tu investigación sobre el ensayo como género, donde se tejen no solo la historia, sino también las culturas y el estilo personal. Quien desee indagar más sobre esta publicación puede escribir al correo cristian.cardenasb@campusucc.edu.co. Y con este programa deseamos dejarles una invitación abierta a leer los ensayos de los diferentes escritores, porque seguro se encontrarán con un universo estilístico muy interesante. Esta es La Maleta de María, les habló María Cecilia Castañeda. Me pueden encontrar como maria.castanedageo@campusucc.edu.co. Un abrazo para todos. Slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe slightly blue. Gracias por tu conexión a La Maleta de María. Síguenos en @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios.
Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.